Oremos que el Señor nos guíe. Padre bendito, en esta mañana, siempre con la reverencia que merece tu palabra, el temor de estar enseñando tu palabra como es, sin distorsión. Oh Padre, guíanos en sabiduría, que sea una iglesia que crezca, basada fuertemente en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, en el día de hoy con el tema, y que nuestro corazón se doblegue ante tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que no saben, en el Internet, hoy en día que tenemos banda ancha, hay muchas páginas web que ofrecen videos, películas, series en español. Que uno las puede ver, gracias, que uno las puede ver en directo, ¿no? Es así que a veces por ejemplo, a mí no me gusta ver las series en la televisión porque las series a veces vienen saltadas, ¿no? Entonces uno no sabe qué capítulo continúa, pero acá te bajas toda la serie completa, o sea, capítulo por capítulo puedes ver toda la serie. Pero una de las cosas que a mí me gusta ver en internet son documentales. Y me gustan los documentales porque siempre me dan algún tipo de ilustración para las prédicas. Y estaba en un rato de descanso, estaba viendo algún documental que me gustaría ver, y entonces comencé a buscarlo y me llamó la atención uno que decía caníbales, ¿no? A mí como me gusta la carne, entonces dije, a ver, vamos a ver caníbales, ¿no? Y entonces entro a esta serie y resulta, pues es un documental sobre gente caníbal. Pero no estamos hablando solamente de gente, pues, primitiva, estamos hablando de lugares recónditos en la selva, que tienen con su hueso amarrado acá y que te persiguen para meterte en la olla, ¿no? Sino de caníbales contemporáneos, ¿no? Gente que por alguna razón su cabeza se trastocó, su cerebro hizo cortocircuito y deciden pues probar este tipo de práctica, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue la entrevista a un hombre que es un moreno que vivía en Nigeria, que era parte de un comando revolucionario que fue entrenado en una tribu como jefe escogido, sacerdote, desde niño, y que lo eligieron con una misión especial y terminó siendo un asesino implacable. Y este hombre atacaba desnudo, solamente con botas, en la noche, y era conocido, como les digo, como uno de los más sangrientos revolucionarios que había en Nigeria y que luchaban contra las autoridades, etcétera, ¿no? Este hombre cuenta su historia de cómo mataban a la gente y cómo con el machete les clavaban el machete en el medio del pecho, y era un símbolo de victoria arrancar el corazón y comérselo, ¿no? Por eso es que lo entrevistan a él. ¿Qué me impresionó de él? Me impresiona que después de que cuenta estos relatos y de quién había sido y de lo salvaje que había sido, lo veo en una escena con una Biblia en la mano y predicando en las calles de Nigeria. Y el documental dice que este hombre, conocido como uno de los peores asesinos de Nigeria, en algún momento tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y su vida cambió. Y que ahora va predicando, y todo el mundo lo conoce, saben quién es él, pero ahora él va predicando el Evangelio de Jesucristo. Y no era un documental cristiano, era un documental de Canal Historia. Y cuando le preguntan a él, él dice: yo recuerdo todo lo que hemos hecho
y sé que mis manos estuvieron manchadas de sangre. Pero la sangre de Jesucristo es más poderosa para limpiarme. Y me limpió y me ha hecho una persona nueva, y ahora quiero predicarle al mundo de que la violencia no es el camino de la solución, sino Jesucristo. Claro, el canal Historia lo presenta así como, pobrecito, tuvo una experiencia religiosa, ¿no? Pero su vida cambió y él da testimonio de Cristo, ¿no? Y otra cosa que dice este hombre es la siguiente: ojalá Jesucristo me hubiese encontrado antes y no después. Cuando yo pienso en esto, yo pienso en la cantidad de vidas que podrían estar siendo rescatadas si es que el Evangelio estuviese siendo predicado como debería ser. Una pregunta: ¿cuánto te costaría sacar a tus hijos de las drogas? Imagínate que tus hijos crecen y se meten en las drogas, se meten con algún grupo que no es cristiano, con algún grupo de la calle, lo meten en las drogas y te das cuenta que está agarrado ya, que las drogas ya lo tienen controlado. ¿Cuánto te gastarías en sacar a tus hijos de las drogas? ¿Cuánto pagarías para sacarlo? Otra pregunta: ¿cuánto cuesta terapia matrimonial? Cuando tu matrimonio está mal y tienes que gastar un montón de dinero para poder rescatar tu matrimonio antes que se vaya al abismo. ¿Cuánto cuesta darle a tus hijos una educación moral sana? ¿Cuánto le cuesta al gobierno de Suiza luchar contra la delincuencia, contra el robo, contra el tráfico de drogas? Todas estas preguntas nos hacen pensar en algo. ¿Cuánto cuesta arreglar lo que malogramos por habernos alejado de la enseñanza bíblica? ¿Y por qué hago este tema? Les digo esto: porque el pueblo cristiano, las iglesias, podrían hacer muchísimo más podríamos hacer si es que los creyentes ofrendáramos y diezmáramos como debe ser. Si alguien hubiese ido a predicarle a este moreno en Nigeria antes, no habría hecho tanta matanza. Gracias a Dios llegó el Señor. Pero si hubiéramos tenido la capacidad de mandar más misioneros, probablemente mucha gente hubiera conocido al Señor antes de cometer estas matanzas. Si nuestros hijos tuvieran contacto con el Evangelio desde niños, las probabilidades no es que sean nulas, pero son muy pocas las que los hijos de los creyentes lleguen a estar metidos en drogas, porque los hijos de los creyentes se crían en un ambiente sano. Cuando se enfrentan a las drogas es como una barrera, porque desde niño, dice la Biblia, lo instruiste en el camino del Señor y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros invirtiéramos, por ejemplo, en que el Evangelio llegara a los hogares antes de los conflictos matrimoniales, nos ahorraríamos un montón de plata. Recibía un correo electrónico de Pablo, el pastor amigo de Roger, que está en España. Espero vernos con él ahora que vayamos. Y me estaba compartiendo lo que está haciendo en su ministerio, ¿no? Y yo tuve una carga, en ese momento yo tuve una carga, ¿no? La carga de mi corazón era: ¿cómo se estará sosteniendo Pablo? No sé, pero estará en necesidad. ¿Cómo poder apoyarlo? Si tuviéramos como iglesia una parte de nuestro presupuesto y decir, nosotros lo invertimos en estos proyectos. Ustedes saben que trabaja con mujeres de la calle, con prostitutas, las ayuda a salir. Ese tipo de trabajo social necesita un sostenimiento económico. Y si la iglesia pudiera ofrendarle y darle para ayudarlo, mensualmente la iglesia de Schlieren te va a asignar una ofrenda como misionero nuestro, digamos, para que trabajes. Sé que muchas mujeres que están en la calle en España se alcanzarían el Evangelio por el ministerio de él y por la ayuda económica de acá. Tengo en mi corazón, hace 3 días, un pastor en Cuba, se quedó sin casa. Él tenía una casa en la cual tenía una casa culto, y llegó una señora de España que era dueña de la casa
y le pidió que se fuera. Ya no tiene casa, no tiene dónde vivir. Nosotros le hemos ayudado, la iglesia de nosotros le ha ayudado para poder levantar los muros de la casa, pero todavía le falta un dinero para terminar y me mandó un correo electrónico y esta semana, con lo que pueda juntar, le voy a mandar un dinero para ayudarle. ¿Qué cosa estoy diciendo con estos, hermanos? Hoy día les voy a hablar de un tema que mi esposa en el auto me dijo, no hables. Hoy día les voy a hablar acerca de la responsabilidad de los creyentes para ofrendar y diezmar, para sostener la obra de Dios y permitir que la obra de Dios avance. Y quiero que vayamos a un texto bíblico en Números, en el capítulo 8. Números en el capítulo 8. Perdón. Marquen Números, vamos a volver ahí, pero primero vamos a leer Josué capítulo 18. Josué capítulo 18. Mantengan su mano en Números, pero vamos a Josué capítulo 18. El versículo 7. ¿Qué nos dice? Nos dice: pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Les voy a explicar lo que pasó cuando Israel estaba esclavo en la tierra prometida. Cuando Dios decide escuchar la plegaria del pueblo de Israel, entra a tallar con Moisés, saca al pueblo de Israel de esa esclavitud en Egipto y le promete una tierra en Canaán. La promesa que se le había dado a Abraham la iba a cumplir ahora con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va hacia la tierra de Canaán. Y dice que cuando entran a la tierra de Canaán se dan cuenta que era una tierra que fluye leche y miel. Esa es una expresión hebrea que dice una tierra próspera. ¿Verdad? Nosotros acá en Suiza sabemos lo que es una tierra próspera, ¿cierto? Vas caminando por la carretera, estás 20, 30, 40 kilómetros y el auto, ¿no es cierto? Agarra tú la carretera en Perú y vas, ¿por qué? Está llena de huecos, ¿no? Tú pasas por la calle acá, tú no encuentras un papel en el piso, nada. Allá en Perú las calles son pero terribles, los basureros tienen chamba 36 horas al día. ¿Y por qué? Porque nosotros vivimos en un país próspero. Todos nosotros tenemos un ingreso que nos permite vivir en esa cúpula del mundo que se conocen como los más ricos. Si tú ganas 5.000 francos al mes y entras en la página de la ONU, donde calculan ¿a qué grupo perteneces tú en la escala de sueldos en el mundo? Yo sé que muchos de acá ganan más de 5.000. Pero si tú ganas 5.000 y entras en esta es una página web de la ONU donde tú pones tu monto y ellos te dicen en qué escala del mundo estás, ganando 5.000 francos al mes. ¿Sabes qué cosa? 5.000 francos al mes significa que tú perteneces al 0,1% de gente que más gana. 99,9% del mundo gana menos. 99,9% del mundo gana menos. Claro que ellos tampoco gastan tanto como nosotros, ¿no? Porque acá la vida también es bastante cara. Pero noten ustedes el margen. Nosotros vivimos en una tierra próspera. Cuando ellos entran a la tierra prometida, el pueblo dice, ¡wow! ¡Mira esta uva! Nosotros comemos nuestras uvitas, nosotros unas uvasas así, ¿no? Dice que un ramo, un racimo de uva tuvieron que cargar entre los dos, dice el texto. Unas uvasas que parecían durazno, ¿no?
Y entonces cargando, dice que era una tierra que fluye la leche y la miel. Era una tierra próspera, una tierra rica, la tierra de Canaán. Y entonces entran ellos y toman posesión de la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y entonces todo el mundo dijo, ¡asa! A ver, ¿dónde me instalo? Ah, mira, esta tiene una vista, yo me agarro esta parte. Comenzaron a repartir la tierra. Y todas las tribus de Israel comenzaron a llegar y dijeron, ¿y cuál es nuestra porción? ¿Y a dónde vamos a estar nosotros? Y uno por ahí dijo, yo quiero el llano, porque ahí voy a tener mis caballos, mis vacas, ¿no? Y el otro dijo, no, yo quiero la montaña, porque ahí se ve bonito, ¿no? Y todo el mundo pidiendo tierra. Y aparecen los levitas ahí. ¿Y nosotros? Cállese la boca, usted no le va a dar nada. ¿Y los levitas qué? Miren lo que le dice Josué. Los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad, es la herencia que le corresponde. Ahora vámonos a Números capítulo 8. Números capítulo 8. Esta fue la enseñanza de Dios. Este fue el plan de Dios. Miren, ¿eh? Vamos a leer desde el versículo 5. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. O sea, ya se depilaban como hoy en día, ¿no? Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada, con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Versículo 19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Yo he escogido a los levitas para que ejerzan el ministerio, dice. Para que ejerzan el ministerio. ¿Cuál fue el plan de Dios entonces? Les voy a explicar. Naturalmente no tenemos levitas hoy en día. Pero ¿qué fue lo que Dios planeó? ¿Cómo planeó Dios las cosas? Así. Cuando mi pueblo entre a la tierra prometida, toda esta nación va a ser repartida entre todas las tribus. Pero la tribu de los levitas no va a recibir tierra, porque lo que ellos van a hacer es, ellos van a servir ministrando, haciendo el ministerio espiritual en medio de todas las tribus. Los levitas iban a estar distribuidos entre todas las tribus y iban a ejercer el ministerio. ¿Entienden? De esa manera, Dios se aseguraba un ministerio espiritual. Porque si los levitas recibían su tierra aparte, pues ellos se reunían entre ellos. Pero Él necesitaba que los levitas y el sacerdocio y el ministerio espiritual se desarrollara por todas partes. Y entonces escoge a un grupo y dice, estos van a enseñar, van a ministrar, van a hacer los sacrificios, van a ser los consejeros, de ahí voy a sacar profetas, y de esta gente van a ministrar, van a permitir que la actividad espiritual en el pueblo de Israel no muera, sino que siempre haya actividad espiritual, siempre haya quien enseñe, siempre haya quien predique, siempre haya quien aconseje, siempre haya quien ofrezca los sacrificios. Por eso es que Dios dice, vamos a sacar a esta tribu y la vamos a mantener aparte.
Claro. Y entonces, ¿qué dice el levita? El levita dice, bueno, me quedo sin tierra que fluye leche y miel. Pero ¿y cómo hago, Señor, para mantener a mi familia? Entonces Dios dijo, escúchenme bien, los diezmos y las ofrendas de todas las demás tribus serán una responsabilidad del pueblo de Dios para sostener el ministerio espiritual de los levitas. Estamos en Números, buscan el capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. A tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Interesante es que esto fue lo que les dio como responsabilidad, ¿no? Ahora miren el versículo 24. No, del versículo 20, perdón. Versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de tabernáculo de reunión. Vamos a repasar el versículo 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. A ellos les tocaba diezmar también. Ahora, creo que ustedes entienden, hermanos, que yo no soy el pastor de su iglesia, ¿no? Yo soy el predicador. Yo vengo cada 15 días, predico y me voy. Ustedes todavía no tienen pastor. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esto, no estoy hablando de mí porque yo no voy a recibir los diezmos de ustedes. Por eso es que tengo libertad para decirles las cosas como son. Porque probablemente la cosa no es tan fácil como la gente piensa. Yo en mi vida, en mi experiencia, he vivido esto. En Deuteronomio capítulo 12, quiero que leamos. Deuteronomio capítulo 12. Versículo 19. Deuteronomio 12, 19. Dice, Deuteronomio 12, 19, dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Ten cuidado en no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿Cuál era el peligro? Nehemías capítulo 13. Ahora van a correr sobre la Biblia. Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. ¿Lo
¿Lo tienen? ¿Quién falta? Nehemías 13, versículo 10. Dicen: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Notan eso? Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Dios quiere actividad espiritual. Dios quiere en este mundo actividad espiritual. Dios necesita en este mundo pastores, maestros, iglesias, predicadores. Dios necesita en este mundo que la palabra de Dios llegue a más gente. Dios quiere evangelizar este mundo. Dios quiere alcanzar como a este señor de Nigeria que lo alcanzó, pero Dios quiere alcanzarlo antes de que mate, no después. Dios quiere educar a tus hijos, Dios quiere preparar tu matrimonio, Dios quiere tener actividad y presencia en este mundo. En la medida que la iglesia tiene presencia y predica la palabra y extiende la palabra, el pecado retrocede, porque la palabra avanza. Cuando la palabra no hay, el pecado avanza. Los pueblos y las naciones donde la palabra no se predica son los que avanzan en el pecado. Pero la iglesia que confronta el pecado, confronta al diablo. Cada vez que tú le enseñas a un niño la palabra, estás preparando un niño que en el futuro será un adolescente, un joven, que frente al pecado dirá no. Dios quiere eso, pero para que haya eso, Dios levanta un ministerio espiritual. En el tiempo de los judíos eran los levitas, pero hoy es la iglesia, son sus maestros, son sus pastores, son sus líderes, son los que llevan la iglesia adelante. Y esos los separa. Los separa y le dice: ustedes se van a dedicar a esto. Y para que ellos puedan hacer eso, le dice al resto del pueblo: ustedes los van a sostener. Ustedes van a traer sus ofrendas y sus diezmos, que me las dan a mí, dice el Señor. Se las damos a Él. Yo le ofrendo al Señor. Yo no le estoy ofrendando a la gente. Cuando yo mando plata a un pastor en Cuba, no se la estoy dando a él. Yo estoy dándole al Señor. Este es mi diezmo de lo que yo estoy ganando. Porque los pastores deben diezmar de lo que ganan. Entonces, esto es lo que yo recibo, Señor. Yo lo diezmo. Y yo le mando a estos pastores. Yo no le estoy dando a Él, le estoy dando al Señor. ¿Me van entendiendo? Y de esa manera se sostiene la iglesia, y la iglesia avanza. Y la responsabilidad de los creyentes estaba en eso. Y por eso Dios le dice: cuidadito con dejar de hacerlo. Porque cuando dejas de hacerlo, matas, te conviertes en asesino de la extensión del reino de Dios. Porque a ustedes les di todo. A ellos no les di nada para que me sirvan. Ustedes tienen la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Y hermanos, la verdad es que esto no funciona. Es vergonzoso, pero no funciona. Porque mucha gente piensa que nosotros los pastores somos como retardaditos, así, ¿no? Y uno se mete al pastor cuando, pobrecito, qué bruto, no sabe hacer otra cosa. Seguro lo han sacado de la calle y lo convirtieron en pastor, ¿no? Y no es así, hermanos. Ustedes saben, yo conozco gente tan capacitada y que Dios los llamó al ministerio. Yo les voy a decir lo que muchos de nosotros tuvimos que pasar para que ustedes tengan ahora un predicador delante. Voy a tomar como ejemplo a un amigo mío que está acá presente, Bernie. Él tiene una fábrica, que el Señor le ha provisto una fábrica, y yo creo que es un premio por el corazón que él tiene, realmente. Por la forma en que él sirve y apoya la obra de Dios, yo creo que Dios lo premió, ¿no? Toma. Pero ahora imagínense lo que pasaría si ahora que Bernie tiene una fábrica, y trabaja, y se levantan hasta noche, hasta sábado, trabaja, y dale, y la fábrica produce y todo. Y claro,
Cuando la fábrica produce, eso pues sostiene a tu familia. Ahora, imagínense que en este momento, hoy en la noche, Dios en sueños se le aparece a Bernie y le dice: Bernie, necesito un pastor y te escogí a ti. Y entonces Bernie, Señor, pues no hay problema, ¿no es cierto? Claro, te voy a servir, Señor, ¿no? Mira, yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 7, en las noches podría dar un estudio. No, Bernie, no. Tú tienes una fábrica, ¿no? Sí, pero yo quiero que tú te dediques al ministerio por completo. Y Señor, ¿y cómo voy a hacer para sostener a mi familia? No te preocupes, Bernie. Tú vas a sostenerte con las ofrendas de los hermanos en la iglesia. Bernie, como tesorero de la iglesia nuestra, creo que va a discutir un poco con el Señor, ¿no? Señor, yo tengo una fábrica que me da mis ingresos y vivo tranquilo. ¿Tú quieres que yo deje todo esto para vivir de las ofrendas de los hermanos? Que a veces cuando les hablas de las ofrendas se ofenden porque creen que los estás asaltando y comienzan a hablar mal de ti. Hoy todo el día habla de plata. ¿Tú quieres que yo viva, que yo ponga a mi familia en una situación así? Y Dios le dice: sí, porque yo te escogí, porque yo sé que tú eres bueno para predicar, para enseñar. Señor, pero los hermanos no dan. No te preocupes, tú les enseñas. Yo les enseño. Van a pensar que cuando enseñe estoy pidiendo plata para mí. Algunos lo pensarán. ¿Ustedes saben la decisión que él tendría que tomar, lo difícil que sería? Yo quiero preguntarle a Karim, ¿qué le diría, no? Cuando Bernie viene con esa idea. Bernie, ¿sabes qué, Karim? Vamos a donar la fábrica y vamos a vivir de las ofrendas, ¿no? Las mujeres siempre los pies en la tierra, ¿no? Bernie, ¿qué te pasa? Estás con fiebre, papito. Venga. ¿No? Venga, acomódese. A ver, ¿qué le está pasando? ¿Por qué tiene este tipo de frustración? ¿Por qué se quiere suicidar? ¿Eh? Hermanos, cuando uno es llamado por el Señor para el ministerio, ustedes no se imaginan muchas veces las frustraciones que uno tiene que pasar para aceptar poner a tu familia a vivir en una situación así. Porque, les digo, muchos de los pastores que yo conozco, mucha gente que Dios ha llamado, nos ha sacado de lugares o posiciones que para nuestra familia habrían sido económicamente muchísimo mejor que estar viviendo de las ofrendas en la iglesia. Y entonces cuando ustedes dicen, Dios te llamó al ministerio, ¡ay, qué rico, pastor! Usted está metido en su casa todo el día, no hace nada. Y entonces tú te das cuenta que el pastor, y ustedes no se dan cuenta, porque eso no viene con el pastor, pero la familia del pastor sabe lo que significa esto. Sabe lo que significa ser el consejero 24 horas de todo el mundo. Y ser el que prepara todos los materiales para la enseñanza. Y ser el que tiene que recibir todavía las críticas de la gente, de la iglesia. Porque claro, todo el mundo puede salir de vacaciones, pero si el pastor sale, ¡ay, qué buena vida se da esto! ¿No? Cuidadito con comprarte tu auto nuevo, porque el pastor está decidido. No, el pastor tiene que vivir con las cosas más pobres de la iglesia, porque es humildad, pues. Como dice en ese texto, Señor, que la junta directiva de la iglesia ora y dice, Señor, manténlo tú humilde, que nosotros lo mantendremos pobre. Así ora la junta directiva de la iglesia. Manténlo tú humilde, que nosotros lo mantendremos pobre. Hermanos, ¿por qué les cuento esto? Me siento con plena libertad de hacerlo. Porque, como les dije otra vez, yo no soy el pastor de ustedes. Algún día ustedes tendrán su pastor. Y ojalá esta prédica no se la vayan a olvidar nunca. Acuérdense toda la vida. Porque yo recuerdo, hace unos años atrás, yo era presidente de las iglesias evangélicas libres en el Perú. Y un día viene un pastor
Me dice, hermano, pastor. Yo digo, ¿qué pasa? Pastor, la Asociación de Iglesias Libres me puede prestar un poco de plata, me puede dar un adelanto. Yo le dije, ¿no te están dando tu sueldo en la iglesia? ¿No alcanza? ¿No hay ingresos suficientes? Entonces él me dice, sí, todos los meses hay ingresos. Y se cubre. Generalmente la primera semana del mes se cubre mi sueldo, ¿no? Solo que este mes hay un hermano en la iglesia que es el que más fuerte da. Siempre en una iglesia hay 2, 3 personas que son las que más fuerte dan. Solamente que en esta iglesia hay un hermano que es el que más fuerte ofrenda. Y el hermano se ha ido de viaje. Y se olvidó de ofrendar. El hermano regresó 3 semanas después de su viaje a Miami, bronceadito, ¿no? Con chocolatitos americanos para todo el mundo de regalo, ¿no? Y yo fui a hablar con él. Le dije, hermano, ¿qué pasó? Nah, pastor, es que me fui de vacaciones, pero ya puse mi ofrenda, ya me puse al día con mi ofrenda. Sí, está bien. Y si yo no estaba como presidente de las iglesias y no tenía plata para darle al pastor, ¿de qué comía estas 3 semanas? Esa es la responsabilidad del pueblo de Dios. Mucha gente cree que su responsabilidad es eventual. Hay y yo les digo porque yo lo he visto, ¿eh? Hay gente que ofrenda a la iglesia y sostiene a la iglesia. Ay, pero este mes no puedo porque me voy de vacaciones al Perú. Me voy de vacaciones, me gasté toda la plata, ya ofrendaré después. Y ese mes, el pastor, ¿con qué vive? Ese levita, ¿de qué vive? ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo? Lo que Dios creó, hermanos, fue un sistema para que la palabra de Dios nunca dejara de ser predicada y enseñada en este mundo. Pero le entregó a las 11 tribus restantes, le entregó la responsabilidad de diezmar y ofrendar para sostener el cuerpo de Cristo, para que esa gente pueda dedicarse. Noten el pasaje de Nehemías en el que nos hemos quedado. Encontré asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio, ¿qué hicieron? Habían huido cada uno, ¿a dónde? A su heredad. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Cada uno se buscó cómo sobrevivir y se regresaron, porque dentro de las tribus, de las divisiones, les habían asignado a ellos sus casas. Y entonces ellos dijeron, yo tengo que darle a comer a mi familia. Y se regresaron a sus casas, dejaron el ministerio, se regresaron a sus casas a trabajar la tierra, porque tenían que darle a comer a su familia. Y a trabajar la tierra y a ordeñar la vaca. Y entonces vino alguien, hermano, pero ya no hay sacrificio. ¿Qué puedo hacer, hermano? Tengo que darle de comer a mi familia. La Biblia dice que si no provees para tu casa, has negado la fe. Y tienes que proveer para tu familia. Así que disculpa, pregúntale a otro levita, de repente él tiene tiempo. Yo estoy trabajando la tierra. Y dejaron el ministerio. Y dice Nehemías, versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Porque el pueblo dejó su responsabilidad de diezmar y ofrendar para sostener la obra de Dios. Y entonces cuando ustedes no están ofrendando y diezmando como debe ser, ustedes bloquean el avance de la obra de Dios. ¿Cuánto cuesta tener un pastor invitado para predicar? Imagínense, si decimos, ¿sabes qué? La iglesia necesita tener un tiempo para refrescarse. Vamos a hacer una campaña, vamos a traer un hermano evangelista, un grupo de música, de repente, no sé, algo. Vamos a imprimir folletos. Y la respuesta siempre es, no hay plata, no hay plata, no hay plata. ¿Pero por qué no hay plata? Los hermanos están ofrendando y diezmando. Bueno, a veces, de vez en cuando les alcanza, cuando no han salido de viaje. ¿Así era la función en el pueblo de Dios? No, así no era. Los levitas tenían una responsabilidad. Por eso es que Dios, esta responsabilidad, la convierte en mandato. Vamos a leer
Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? Las primicias de todo lo primero, de todo lo que recibes de arranque, apartas la 10ª parte para el Señor. No es después de gastos, es al principio. Tú recibes tu dinero, apartas la 10ª parte para el Señor. Vamos a capítulo 25, versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de todo corazón. ¿Qué fue? Di a los hijos de Israel que tomen ofrenda. Que tomen ofrenda. Vamos a leer Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. Ahí está. Deuteronomio 14, 22. Dice el texto, indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente diezmarás. No sé si entienden esa palabrita, ¿no? Indefectiblemente diezmarás. No eventualmente, no. No dice cuando todo te vaya bien, no. Indefectiblemente dice diezmarás. Interesante. De esta manera, lo que era una responsabilidad, Dios la convirtió en un mandato. Y también es una prueba. Quiero que leamos juntos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Quiero que leamos el versículo 1 al 3. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero miren, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios te trajo por este camino para afligirte, para probarte, para ver qué había en tu corazón, si eras capaz de obedecer sus mandamientos. Porque diezmar y ofrendar es una prueba. A nadie nos sobra dinero, ¿cierto? A nadie nos sobra dinero para lo que no queremos. Para lo que queremos sí tenemos dinero, ¿no? Dicen que los hombres tenemos juguetes caros. Las mujeres tienen millones de juguetes, pero nosotros juguetes caros. Las mujeres se compran un montón de chucherías, ¿no? La mujer sale y usted sabe cómo da compras, ¿no? Uno dice, ¿vas a comprar pantalón? Sí, pero tiene que pasar por las blusas, las carteras, los zapatos. O sea, va avanzando. Y la mujer se va comprando pequeñas cositas. Que el rímel, que el otro rímel, que el esto, que la plumita para pintarse. O sea, se van comprando un montón de cositas. Y los hombres decimos, ¡qué bárbaro! La mujer se compra todo. ¿Sí? Pero el hombre se compra juguetes caros. El hombre entra a una tienda de cómputo y ustedes saben las computadoras importantes que son en la casa. Y es necesario tener varias por si acaso se malogra una. Y entonces, compramos. Y el auto, compramos. Y el navegador, compramos, ¿no? Y o sea, todo lo importante cuesta, pues, entonces compramos. Para eso tenemos plata. Para eso tenemos dinero. Pero, cuando nosotros decimos, no, me falta dinero, es porque no amamos lo que queremos comprar. Y eso pasa con las ofrendas.
No amamos al Señor, por eso no le ofrendamos como deberíamos ofrendar. Siempre tenemos excusas y por eso es una prueba el ofrendar. Y por eso Dios dice en Malaquías, en el capítulo 3, Malaquías es el último libro de la Biblia, Malaquías es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, correcto. Quería ver si están despiertos. A ver, Malaquías capítulo 3, noten ustedes lo que dice acá. Malaquías capítulo 3, versículo 7, Malaquías 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y entonces las ofrendas son una prueba, a ver si eres honesto con el Señor. El día en que tú un mes dejaste de ofrendar y de diezmar al Señor, ese día le robaste. ¿Por qué? Porque todo lo que recibimos es suyo. Todo. No es una parte, no. Del Señor no es el diezmo. Del Señor es el 100% de lo que tenemos. Y el Señor dice: te voy a probar. Te voy a dar el 100% a ti. Y te voy a pedir que me devuelvas, como mínimo, el 10%. Si quieres devolver más, en buena hora, porque la ofrenda tiene que ser voluntaria y de buen corazón. Pero como mínimo, así todo zarrapastroso, tacaño, mendigo, 10%. ¿No? Y si no me lo devuelves, te hago recordar que me estás robando, ¿eh? Eso es lo que dice el Señor, es una prueba. Te está probando tu fe. Y luego el Señor dice: si tú cumples, mira a ver si no abriré las ventanas de los cielos sobre ti. Un poquito para explicar esto del diezmo. Mucha gente dice: el diezmo del Antiguo Testamento. Es correcto. El diezmo del Antiguo Testamento. Eso es la ley. Y nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Qué es peor, la gracia o la ley? La gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es más dura que la ley. ¿Ya? ¿Cierto? Porque la ley juzga tu acto y la gracia hasta tu intención. La ley te dice: no adulterarás. O sea, yo estaba con ella, pero no pasó nada. O sea, no pequé, pues. No pequé. ¿No? Pero la gracia, hasta dice que si la miraste. ¿Ah? La miraste, ya no. Ya adulteraste con ella en tu corazón. La gracia es peor. Por eso cuando la gente dice: el diezmo es de la ley, es correcto. Nosotros estamos bajo la gracia. Quiere decir que deberíamos dar más. Porque el que da el diezmo está dando la ley. Y el que vive bajo la gracia da por agradecimiento, como hacía David. David dice: Señor, todo me has dado. ¿Cuánto te puedo devolver? ¿Cuánto te puedo devolver? Y David le regresa al Señor. Las ofrendas de David no eran una obligación. Usted, hermano, tiene que diezmar. No. David venía en agradecimiento. Señor, tú me das tanto. Toma, Señor.
Padre, perdóname, pero este mes estoy hasta acá. Mi mujer ha gastado tanto, no puedo más, las tarjetas de crédito han volado. Solamente puedo darte el diezmo. Solamente puedo darte el diezmo. Pero el que vive bajo la gracia de amor, va donde el Señor y dice, Señor, toma más. Y hermano, ¿qué ocurre cuando hacemos esto? La obra de Dios crece. Y entonces comenzamos a tener más influencia en la sociedad. Las iglesias crecen, los locales crecen. Hay más pastores, hay muchos más predicadores, hay muchos más maestros. Y entonces el avance de la obra continúa. Porque así es el sistema que Dios creó. Vamos terminando. La semana pasada les dije también que las ofrendas eran una forma de adoración. Que yo adoro a Dios. Y un punto más es que ofrendar y diezmar es una forma de bendición. Recuerdo a Pablo en Filipenses cuando dice, cuando está hablando de las ofrendas de los filipenses y dice, no es que busque dádivas. ¿Recuerdan? No es que estoy buscando regalitos, ni ofrendas, ni limosnas. No es que busque dádivas, dice, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esas fueron las palabras de Pablo. No es que busque dádivas. Por favor, una limosnita, por el amor de Dios. No, no es que busque dádivas, es que busco fruto que abunde en tu cuenta. Porque ese fruto, esa ofrenda que tú das con responsabilidad al Señor, es olor fragante, dice Pablo. Olor fragante, sacrificio acepto y sacrificio agradable. Voy a terminar leyendo 3 versículos. 1, Éxodo 34:20. Éxodo 34:20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Está hablando acerca de las ofrendas y cómo se hacen. Luego dice, redimirás todo primogénito de tus hijos. Quiero que pongan atención en la última frase. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Eso incluye a todos los adolescentes que están acá. A todos los adolescentes. ¿Cuándo hay que empezar a ofrendar y diezmar? Desde el momento en que hay algo que es tuyo. Desde el momento en que hay plata que es tuya. Desde el momento en que tu papá te dice, bueno, toma tus 50 francos para la semana. Desde el momento en que tu papá te dijo, toma estos 50 francos para la semana, 5 francos los separas para el Señor. Yo no sé si ustedes lo hacen acá, pero en la iglesia de nosotros, la escuela dominical, los niños ofrendan. Y toda esa platita se junta, y a fin de año escogemos algún proyecto en algún país y les mandamos esas ofrendas para que le compren juguetes a los niños y que celebren una Navidad. Y les sirve. A veces el año pasado hemos mandado 500 francos, creo, ¿no? 500 francos hemos mandado el año pasado, lo partimos en 2. Una parte para Arequipa, una parte para Pucallpa. Y esos niños reciben esos regalitos, esos niños que viven en pobreza, reciben esos regalitos de parte de los niños de nuestra iglesia. ¿Cuándo hay que empezar a ofrendar? Desde el momento en que hay algo de plata que es tuyo. De ese momento tú le dices, Señor, gracias por estos 50 francos que me regaló mi papá. Estos 5 francos, Señor, como mínimo. Si quieres dar 10, mejor. Los separas para el Señor. Aprendamos la lección, creo que les conté alguna vez, la lección de la esposa de Bill Gates, ¿no? Bill Gates, ustedes saben la cantidad de plata que gana al año. Dicen que cuando Bill Gates se agacha a recoger un billete de $100, pierde plata. El tiempo que utiliza en agacharse a recoger $100, pierde plata. Entonces Bill Gates gana tanta plata que cuando se casó le asignó a su esposa
una renta para su esposa, o sea, para los gastos de su esposa, de $365 millones. Es decir, le asignó a su esposa $1 millón al día. No está lejos de la realidad, más o menos lo que yo le doy a Lucy, pero 365 millones, le dijo Bill Gates a su mujer, esto es para ti. Yo gano tanta, porque Bill Gates pues tiene 40.000, 50.000 millones, a su mujer, aprendan, miren cómo se trata la mujer. Le dio 365 millones, varias están pensando, señor, cámbiamelo por un Bill Gates, ¿no? Entonces, ¿no? Y entonces, ¿y ustedes saben lo que hace esa mujer? De los 365, dona 364. Y la entrevistaron en un canal de televisión y le dijeron, ¿cómo puede usted dar 364 millones de los 365 que le da su marido? Y esta mujer que no es creyente, ojalá lo fuera, esta mujer que no es creyente, le contesta a la periodista, le dice, ¿cuánto gana usted? ¿10? $5,000, $4,000, $8,000, $10,000, $15,000. ¿Usted podría vivir con $20,000 al mes? Y la periodista, ¡ay, con $20,000 soy reina! Ella le dice, pues yo tengo cerca de 80,000 al mes y no sé en qué gastarlo. Todo lo demás me sobra. Dios no se fija en lo que das. Dios no se fija si das 5, 10 o 15. Dios se fija en cuánto te quedas. Porque nosotros hemos aprendido a vivir con 3,000, 4,000, 5,000, quizás 8,000, pero muchas veces comenzamos a gastar más y más y más y más y dejamos de darle al Señor menos y menos y menos. Entonces el primer texto es este: ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. El segundo texto, Primera de Crónicas 21. Y con ese vamos a terminar. Primera de Crónicas 21. Les voy a contar la historia. David comete otro error. El rey David cometió otro error. Ya saben ustedes que había cometido un error con Betsabé y ahora comete un segundo error. Se le sube el orgullo a la cabeza y quiere hacer un censo del pueblo para ver qué tan fuerte era Israel. Y entonces el profeta le dice, no hagas el censo. Acuérdate que cada vez que hemos salido a la batalla, Dios te ha dicho, yo soy el que te da la victoria, no es el ejército. Si haces el censo para saber cuán fuerte eres, estás diciendo que las victorias las ganas tú y no el Señor. No hagas el censo, David, no lo hagas. Tú cuando vayas a la batalla, tú anda nomás confiando en que el Señor te da la victoria. Pero si haces el censo, estás mostrando que quieres saber con cuánto cuentas, humanamente hablando, y eso ofende al Señor. Eso le dijo el profeta. Y David se enterca, que yo quiero el censo, que yo quiero el censo, y manda a hacer el censo. Y Dios lo castiga por eso. Y cuando lo castiga, cuando David busca al Señor y le pide perdón, entonces Dios le dice, bueno, te voy a perdonar, pero tú vas a ir ahorita, vas a levantar un altar y vas a ofrecer sacrificios. Entonces dice el versículo, 1 Crónicas 22, 21. 21, 22. No, 21, 21. 21, 21. ¿Ya? 21, 21. Dice, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de su tierra, se postró en tierra ante David, porque era el rey, ¿no? Entonces le dijo David a Ornán, dame este lugar de la tierra, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo, el castigo que Dios le había mandado. Ornán respondió a David,
tómala para ti. Haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Hasta los bueyes se los doy para el holocausto. Yo le doy los trillos para la leña, el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dice Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Vieron lo que pasó acá? Llega David a la tierra de Ornán y le dice, tengo que levantar un altar, Ornán, así que mira, esta tierra voy a levantar acá el altar, ¿no? Dime más o menos cuánto me cobras, ¿no? Y Ornán zapazo, pues. ¿Por qué? Porque Ornán sabe que ahí está la bendición. Ornán sabe que ahí está la bendición. El corazón desprendido, entregado, el corazón que sabe ofrendar al Señor, recibe bendición de Dios porque se convierte en canal de bendición. A ver, tengo que mandarle plata al pastor Pablo en España. ¿A quién busco? Ajá, Pedro. Le voy a mandar plata a Pedro para que Pedro le mande. Pedro recibe la plata, gracias Señor. Pedro. Gracias Señor. Pero yo tengo que mandarle plata a Pablo, ¿qué hago? Ya no lo escojo a Pedro, ¿no? Pedro pierde la bendición. Yo no le vuelvo a dar plata a Pedro. ¿Por qué? Porque le doy a Pedro y se la gasta toda. Tengo que buscar a alguien que sea responsable, que reciba, pero que dé. Y entonces a esa gente Dios la usa como canal de bendición. Por eso a esa gente le da más, porque siempre están dando. Entonces, pero si tú te quedas con todo lo que Dios te da, no le sirves al Señor. Y Ornán sabe eso. Ornán sabe que él es el canal de bendición, está ahí. Y entonces Ornán le dice a David, no, hermano, usted es el rey, hermano. Además es un altar para el Señor. Y Ornán le dice, tome la tierra, yo le doy los bueyes, yo le doy la leña, hasta el trigo le doy. Ornán se quiere ganar todita la bendición. Y David le dice, no seas sapo, pues Ornán. Yo vine aquí a levantar el altar. No que tú te ganes la bendición. Yo vine aquí a levantar el altar. Y nunca ofreceré al Señor algo que no me cueste. Yo me imagino las iglesias acá. Hermanos, queremos traer al pastor Nemesio Rafael de Estados Unidos para una campaña. Ustedes no saben lo que es Nemesio Rafael. Yo lo conozco a él hace años. Es una bendición. Donde él predica, la gente llora. Tiene un corazón, es un enano así. Tiene un corazón para predicar. Queremos traerle a Nemesio Rafael. Y alguno de ustedes se levanta y dice, pastor, no se preocupen, yo pago todo. Y el resto de la iglesia quería, amén, hermano, qué bendición tenerlo a usted acá. Que pague todo, qué bueno. Eso es lo que habría hecho David con Ornán. Ay, Ornán, qué bendición tenerle a usted, hermano. Gracias por los bueyes, gracias por el trigo, gracias por todo. La bendición iba sobre Ornán, no iba sobre David. ¿Entiende usted lo que está pasando? ¿Entiende usted su responsabilidad, hermano? Les aseguro que si ustedes empiezan a cumplir la responsabilidad y el mandato que Dios les ha dado, estoy seguro que esta iglesia va a tener los recursos para traer predicadores, crecer, ampliar, mejorar, sembrar en otras iglesias, sembrar en otros ministerios. Y ustedes van a ser parte del propósito que Dios siempre tuvo para su pueblo, pero que nosotros irresponsablemente hemos abandonado. Padre, gracias por esta mañana y por tu palabra. Bendice a Schlieren como iglesia y en el corazón de cada creyente en este lugar, muéstrale su responsabilidad de ofrendar y diezmar para ti, para la extensión de tu reino. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.